Hola a todos. Bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a hablar sobre Benito Juárez, una de las figuras más importantes en la historia de México. Exploraremos su papel en la Reforma Liberal, la Guerra de Reforma y la lucha contra el imperio de Maximiliano de Habsburgo. Benito Juárez nació el 21 de marzo de 1806 en San Pablo Guelatao, Oaxaca. Fue un líder indígena zapoteca y una figura clave en la política mexicana. Su infancia estuvo marcada por la pérdida de su padre cuando tenía 3 años y su madre poco después. A pesar de estas pérdidas, Juárez recibió apoyo de diversas personas a lo largo de su vida, demostrando una gran determinación y deseo de superación. Su educación inicial después de la muerte de su madre, fue facilitada por Antonio Salanueva, un laico franciscano y encuadernador en Oaxaca. Salanueva lo acogió y le permitió estudiar, siendo esto crucial para su desarrollo educativo temprano. Aprendió español a los 12 años y más tarde se mudó a la ciudad de Oaxaca para estudiar. Estudió Derecho en el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca y se graduó como abogado en 1834. Esta institución le proporcionó el ambiente académico y las conexiones que serían determinantes para el desarrollo de su carrera política. Benito Juárez conoció a su esposa, Margarita Maza, en Oaxaca, donde trabajaba como abogado, siendo ella hija de la familia para la que había trabajado cuando era joven. Se casaron y tuvieron 12 hijos, 7 de los cuales fallecieron a edades tempranas, lo que les causó un gran dolor. Su relación fue cercana y amorosa, y Margarita apoyó a Juárez durante sus difíciles años de exilio y conflictos políticos. Las habilidades de Juárez como abogado y su creciente reputación en la comunidad le ayudaron a ganar la confianza de sus conciudadanos. En 1831 fue elegido regidor del Ayuntamiento de Oaxaca, que sería su primer cargo público. En 1833, fue elegido diputado al Congreso del Estado de Oaxaca y, en 1846, al Congreso de la Unión. Su desempeño en estos cargos legislativos lo hizo destacar como un defensor de los ideales liberales y progresistas. En ese mismo año, una patrulla estadounidense fue atacada por fuerzas mexicanas en la región entre el Río Grande y el río Nueces. Este enfrentamiento resultó en la muerte de 11 soldados estadounidenses y fue utilizado por el presidente James K. Polk como justificación para declarar que México había derramado sangre americana en suelo americano. El 13 de mayo de 1846, el Congreso de Estados Unidos declaró la guerra a México. Esta decisión era el resultado de la política expansionista de Polk, quien además de la anexión de Texas, pretendía adquirir California y Nuevo México, por lo que había enviado tropas al área disputada entre el Río Grande y el río Nueces. La guerra terminó con la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo el 2 de febrero de 1848, que fue ratificado por el gobierno interino de Peña y Peña. Este tratado resultó en la cesión de más de la mitad del territorio mexicano a Estados Unidos, incluyendo las actuales California, Nevada, Utah, Arizona, Nuevo México y partes de Colorado y Wyoming. A cambio, Estados Unidos pagó $15 millones a México y asumió $3.25 millones en deudas reclamadas por ciudadanos estadounidenses contra México. Anteriormente, debido a su participación en el Congreso y su firme posición liberal, Juárez había obtenido el apoyo de la comunidad oaxaqueña. En 1846 fue nombrado gobernador interino de Oaxaca. Y en 1847 asumió el cargo de presidente constitucional del estado, el cual conservó hasta el 18 de julio de 1852. En 1853, Antonio López de Santa Anna regresó al poder en México mediante un golpe de estado respaldado por los conservadores. Exilió a Benito Juárez debido a que se oponía a su gobierno autoritario y centralista, enviándolo primero a La Habana, Cuba, y luego a Nueva Orleans, Estados Unidos. En 1854, Juárez se unió a la Revolución de Ayutla, que buscaba derrocar la dictadura de Santa Anna. Líderes como Juan Álvarez e Ignacio Comonfort, que encabezaron este movimiento, lo vieron como un aliado estratégico y comprometido con la causa liberal.
Tras el éxito de la Revolución de Ayutla y la caída de Santa Anna, Juan Álvarez asumió la presidencia provisional en 1855. Álvarez nombró a Juárez como ministro de Justicia e Instrucción, reconociendo su capacidad y compromiso. En este puesto tuvo la oportunidad de impulsar reformas cruciales como la ley que lleva su nombre. Con esa ley propuso la abolición de los fueros eclesiásticos y militares. Estos fueros especiales permitían a la Iglesia y al ejército ser juzgados por sus propios tribunales, lo que ocasionaba que nunca fueran condenados por sus actos indebidos. Por eso, la ley Juárez eliminaba tales privilegios y obligaba a clérigos y militares, al igual que el resto de la población, a ser juzgados por los tribunales civiles por cualquier delito común. Con ello estableció el principio de igualdad ante la ley, un paso crucial hacia la modernización del sistema judicial mexicano. Al abolir los privilegios judiciales de dos de las instituciones más poderosas de la época, se buscó crear una sociedad más equitativa. La abolición de los fueros formaba parte de un esfuerzo más amplio para reducir la influencia de la Iglesia y el ejército en la vida pública y política de México. Estas instituciones habían acumulado un poder considerable, que los liberales consideraban un obstáculo para el progreso y la modernización del país. La ley Juárez generó una fuerte oposición de los sectores conservadores, especialmente de la Iglesia y el ejército, que veían la abolición de los fueros como un ataque directo a sus privilegios y poder tradicionales. Juan Álvarez fue obligado a renunciar 8 meses después de asumir el cargo, y fue sucedido por Ignacio Comonfort, quien mantuvo a Juárez en el mismo cargo, porque compartían una idéntica visión progresista. A pesar de la oposición, la ley Juárez sentó las bases para las posteriores reformas liberales, incluyendo las siguientes. 1. La Ley Lerdo de 1856, que obligó a la Iglesia y a las comunidades indígenas a vender sus tierras no utilizadas. 2. La Ley Iglesias de 1857, que reguló el cobro de derechos parroquiales. 3. La Constitución de 1857, que estableció un régimen liberal y republicano, garantizando derechos individuales y la libertad de culto. Estos cambios no fueron bien recibidos por todos. La oposición conservadora rechazó la nueva Constitución de 1857. El conflicto se intensificó el 17 de diciembre de 1857, cuando el general conservador Félix Zuloaga proclamó el Plan de Tacubaya. En enero de 1858, el presidente Ignacio Comonfort renunció, y Benito Juárez, en su calidad de presidente de la Suprema Corte de Justicia, asumió la presidencia interina de la República, según lo estipulado por la Constitución. Juárez fue derrocado el mismo año por un golpe de Estado encabezado por Félix Zuloaga, viéndose obligado a huir de la Ciudad de México y a establecer su gobierno en Veracruz, desde donde inició la Guerra de Reforma. Había un gobierno paralelo, pues mientras Juárez lideraba a los liberales desde Veracruz, los conservadores establecieron su propio gobierno en la Ciudad de México. A pesar de las dificultades, Juárez y los liberales finalmente triunfaron en enero de 1861, cuando entró a la Ciudad de México y fue reconocido como presidente legítimo. Su presidencia fue ratificada mediante elecciones efectuadas el mismo año, consolidando su posición y comenzando un periodo de reformas y reconstrucción nacional. En medio de la Guerra de Reforma, en 1861, los conservadores mexicanos pidieron ayuda a las potencias europeas. Francia, bajo el gobierno de Napoleón III, vio una oportunidad de expandir su influencia, por lo cual, en 1862, invadió México. Este conflicto condujo a la imposición de Maximiliano de Habsburgo como emperador de México en 1864. Debido a esa intervención francesa y la instauración del imperio de Maximiliano, Benito Juárez tuvo que exiliarse, estableciendo su gobierno en diversas localidades, incluyendo San Luis Potosí y posteriormente en Paso del Norte, hoy Ciudad Juárez. Desde el exilio, organizó la resistencia contra las fuerzas imperialistas y conservadoras. Sus esfuerzos fueron apoyados por Estados Unidos, que, tras el fin de su guerra civil, proporcionó ayuda a Juárez. La resistencia republicana ganó fuerza, y con el debilitamiento del apoyo europeo a Maximiliano,
las fuerzas de Juárez lograron capturar a Maximiliano en Querétaro. El 19 de junio de 1867, Maximiliano fue ejecutado, marcando el fin del Segundo Imperio Mexicano. Después de la derrota del imperio de Maximiliano, Juárez regresó a la Ciudad de México como un héroe. Una de sus primeras acciones fue restaurar la República y retomar las reformas liberales interrumpidas por la intervención francesa. Juárez fue reelecto presidente en 1867 y nuevamente en 1871. Su última reelección estuvo marcada por una fuerte oposición y controversia, dando origen a la Revolución de la Noria, que fue secundada por diversos militares que consideraban que Juárez tenía la intención de mantenerse en el poder toda su vida. Además, existía molestia entre varios generales y líderes militares, porque Juárez había centralizado el poder en la presidencia y tomado decisiones sin consultar al Congreso. Así, en su gobierno desde Veracruz, emitió decretos para asegurar recursos financieros y materiales para la guerra, incluyendo confiscación de propiedades y la imposición de impuestos especiales, lo cual fue visto como intervencionismo estatal severo. También tomó medidas enérgicas contra aquellos que se oponían a su gobierno, incluyendo arrestos y represalias contra líderes y simpatizantes de los bandos conservadores, junto con medidas unilaterales en momentos de crisis. Por otro lado, eligió como su sucesor presidencial a Lerdo de Tejada, por considerar que al ser uno de sus principales colaboradores, daría continuidad a sus políticas liberales. Pero al darse cuenta que Díaz ganaría fácilmente las elecciones, decidió registrarse como candidato. Por su parte, Porfirio Díaz se oponía a la reelección de Juárez porque consideraba que perpetuarse en el poder era contrario a los principios democráticos y republicanos que defendía. Además, veía la reelección como un obstáculo para la renovación y la alternancia en el gobierno, que incluían sus propias aspiraciones. La Revolución de la Noria reflejó la resistencia a estas políticas centralistas y buscó restaurar un equilibrio de poder más descentralizado en México, pero fue sofocada. Juárez ganó las elecciones de 1871, generando el descontento de grandes grupos de opositores, que cuestionaron la manera en que aseguró su reelección y aducían que había abusado de su autoridad para mantenerse en el poder. Aunque Juárez era un defensor de las instituciones democráticas, su prolongado mandato y la forma en que aseguró su reelección llevaron a críticas sobre una posible tendencia hacia una presidencia más autoritaria. Falleció el 18 de julio de 1872 en la Ciudad de México debido a un infarto al corazón, mientras aún ocupaba la presidencia. Su famosa frase, entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz, sigue siendo una inspiración para muchos. Es curioso que Porfirio Díaz, quien se mantuvo en el poder más de 30 años, antes de llegar a la presidencia fuera un férreo enemigo de la reelección. ¿Será que el poder desquicia a todos los seres humanos? Gracias por acompañarnos en este recorrido por la vida de Benito Juárez. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para más contenido sobre la historia de México. Hasta la próxima.